Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es una alegría poder despertar en un nuevo día, en un nuevo amanecer, considerando ver el sol de un nuevo día. Estamos contentos porque Dios nos ha dado la paz y la certeza. Oremos porque en otra parte del mundo hay personas que sufren pérdidas familiares por ataques de países enemigos que no dudamos que son señales de la venida de Jesús a este mundo. De cualquier manera, debemos orar para que estas personas o estas situaciones Dios pueda llevarlos a cabo de una manera como Él lo considere. Hoy, mis amigos y hermanos, consideraremos el problema 10. Tu problema tiene solución. Es decir, al ir a la palabra de Dios encontramos una experiencia que podría ser algo similar a la vida de alguien que podría estar escuchando este mensaje. Considerando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 10, dice de esta manera: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mis queridos amigos y hermanos, en esta experiencia formidable que se encuentra en la Biblia y es de inspiración para los que lo leen, menciona que Jesús subió a Jerusalén a una fiesta y que al llegar a Jerusalén, Él busca la puerta de las ovejas, el lugar donde se hacía negocios para la compra y venta de ovejas para sacrificios. Y ahí junto estaba un estanque llamado Betesda, con 5 pórticos, en la cual ahí habían enfermos de todo tipo. Imagínate en tu mente en este momento, pon ese cuadro en tu mente, ver en una parte plana o tal vez quebradiza, imaginémonos ese cuadro donde pudieras ver enfermos diversos, personas cojas, paralíticas, con llagas, personas jóvenes, adultas, ancianos, niños. ¿Cuál sería tu impresión al llegar a ese lugar? Tú tienes la respuesta en tu mente en este momento. Pero estos enfermos esperaban el movimiento del agua. ¿Saben? Era una creencia para ese entonces en la cual
pensaban que cada vez que el agua se agitaba, un ángel bajaba y agitaba el agua. Y era cuando todos se ponían, todos estaban atentos para poder avanzar y aventarse. Dicen en algunas partes, darse un chapuzón, aventarse en ese momento, pero con un fin específico, con un deseo absoluto, y el deseo era la sanidad. Mis amados, si tú hubieras sido esa persona enferma con alguna situación, ¿cuál habría sido tu experiencia al salir del agua? Mas, sin embargo, saben, ahí habían personas más enfermas que otras. Junto a este estanque de Betesda, los más fuertes atropellaban a los más débiles, en su ansiedad por llegar al agua cuando se agitaba. Y más de uno moría en vez de encontrar la salud. Mientras más egoísta, más determinado y más fuerte fuera un hombre, era más probable que llegara primero al estanque para ser curado. Era muy improbable que los más necesitados se beneficiaran, por lo que Jesús eligió el caso peor. El primero en llegar al estanque cada vez que se agitaba el agua, aparentemente se sanaba. Pero los dones de Dios son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlos. Además, la curación se efectuaba solo periódicamente. Los principios implícitos en este registro de esas curaciones es el estanque, que pareciera extrañamente diferente de los principios mediante los cuales Jesús efectuaba sus milagros. Y ahí estaba un hombre que llevaba 38 años. ¿Te imaginas? Esa frase de esa cifra de tiempo, 38 años, ¿te parece poco? ¿Qué edad tienes ahorita? Puede ser que tú tengas 38 años de edad. Puede ser que tengas los 40 y hayas tenido solamente la salud por 2 años y de ese tiempo para adelante toda tu vida enfermo. Aquí exactamente no se menciona cuál era la edad total de esta persona. Imagino que tenía más de 38 años, pero el tiempo que él llevaba enfermo era esta cantidad, 38 años. ¿Sabes? Esta declaración es un testimonio importante en cuanto a la naturaleza verdaderamente milagrosa de la curación efectuada por Jesús, pues elimina cualquier posibilidad de que el hombre pudiera haber estado sufriendo de una invalidez transitoria. Hay declaraciones similares referentes a otros milagros, pero este inválido estaba solo, sin amigos, sin familiares, sin esperanza, tullido por una terrible parálisis. Su caso era el peor de todos los que estaban reunidos al borde del estanque en ese lugar. Y ahora, de repente, aparece un forastero que sube con sus amigos a Jerusalén y decide ir a ese lugar para visitar a todos los enfermos y ver aquel cuadro. Era nada menos que el rey del universo. Era el dueño de todo. Y ahí de manera humana, cansado, con su rostro, con una paz que reflejaba, se le acerca y era desconocido para este hombre que estaba ahí tirado por 38 años. Y de repente surge de sus labios, acompañado de una mirada, que estaba ahí viéndolo y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Te imaginas? Si tú hubieras sido esa persona, ¿cuál había sido tu respuesta? Tal vez nos hubiéramos molestado si eso hubiera sido nuestra condición. La pregunta de Jesús era retórica, pues era evidente que el hombre deseaba liberarse de la enfermedad, pero sirvió para llamar inmediatamente la atención del doliente hacia Jesús y al problema del remedio de su aflicción. Saben, este hombre se pone a conversar con este personaje que él ni conocía, y él expresa su queja, y él dijo así: no tengo quién, no tengo a nadie
mis amigos me han abandonado, quiso decir, mis familiares me han dejado aquí botado. Esa fue la patética respuesta del afligido, que pone de manifiesto una historia de miseria física, de haber sido abandonado por sus amigos, familiares, y reiterados motivos de esperanza surgían. Saben que él había tenido amargos chascos en su enfermedad. En este punto del relato, su esperanza todavía radicaba en el estanque que se suponía que era milagroso. Es evidente que todavía no se le había ocurrido que Jesús podía sanarlo por otros medios. Él todavía no identificaba o no identificó al hombre que estaba ahí al frente de él, quien le preguntaba: ¿quieres ser sano? Entonces, de esos mismos labios que le hace la pregunta, surge una frase hermosa que si tú lo hubieses escuchado, si eso hubiera sido tu experiencia y lo escuchases ahora, tal vez pueda surgir en tu mente esa fe que surgió, esa certeza, esa confianza que surgió en la mente de este hombre. Y la frase fue: levántate. Esta palabra de Jesús son sorprendentemente similares a otras experiencias que podemos encontrar en la Biblia. Saben, la precisión de esta palabra deben de haber inspirado confianza a este enfermo. Es evidente que Jesús no trató de refutar la superstición acerca del estanque, ni puso en duda las causas de la enfermedad del hombre, sino que mediante un enfoque positivo le ordenó que demostrara su fe. Él estaba tirado ahí en un lecho, en un jergón, en una jerga, en una tela gruesa. ¿Te imaginas cómo estaba esa tela? Ya bien aplastado, porque ese hombre, su espalda, su cuerpo estaba ahí. Y saben, este hombre le dice al instante que se levantara y tomara su camilla. Y saben, mis amigos, dice que este hombre al instante enrolló ese jergón, que podía enrollarse fácilmente y podía ser llevado en el hombro. Y fue algo impresionante quizá para las personas que estaban ahí. Y aquí se establece un agudo contraste con los 38 años durante los cuales había estado enfermo este hombre. Porque en ese instante él trata de levantarse y se levanta. Surge una fuerza de sus nervios, de su cuerpo, de sus músculos. Y anduvo. Es decir, se puso a andar. Andaba. Era una continuidad ahora de sus acciones de un lugar de forma inmediata. El enfermo anduvo y siguió andando. Físicamente entró en una nueva forma de vida. Qué hermoso, mis amigos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Estás en este momento enfermo? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes a alguien enfermo a tu lado y estás deseoso por recibir la sanidad de parte de Jesús? Yo te menciono que Jesús te está hablando en este momento y te dice: levántate, cree en mí, confía en mí. Y aquella experiencia quedó escrita en la palabra de Dios. Saben, mis amigos, yo no sé cuál es tu experiencia. Yo no sé qué estás viviendo en este momento. Pudiera no ser una enfermedad de 38 años, pero pudiera ser una situación difícil en la cual estás divorciándote. Ya no tienes tu matrimonio está destruido. Alguna situación tal vez similar, en la cual es una enfermedad terrible que el enemigo
está avanzando en muchos hogares como una lepra, como un cáncer. Pero esperemos en Dios que Él pueda hacer en nuestra experiencia, como fue en la experiencia de este hombre. Saben, hay mucho que decir para aplicarlo en nuestra experiencia. Yo sé que más de uno tal vez pudiera llamarme y decirme, yo tengo un testimonio en relación a esto. Y a mí me gustaría que usted me lo contase. Puedes llamarme si tú deseas al 928-503-1670 y contarme un testimonio para que quizá yo pueda grabarlo en mi mente y expresarlo y que sea una maravilla que haya sido de parte de Dios con un milagro en tu vida y que está fuera de la palabra de Dios, pero es ese mismo Dios de los milagros a través de Jesús en ese tiempo que tenemos hoy si buscamos a Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.